Soy Diego Salguero, me tocó hacer la conscripción desde el 13 de febrero de 1988 hasta finales de junio de 1989 y me devolvieron el documento que me habían retenido en agosto de 1989. Y tenía, cuando empecé, 18 años y la terminé con 19 casi recién cumplidos. Y es el servicio militar obligatorio que estuvo vigente hasta que se dio el caso Carrasco, donde hubo un asesinato de un soldado y eso motivó que se diera de baja. Lo hice en el regimiento de Granaderos a Caballo, que está en Luis María Campos y Dorrego, por ahí. En realidad se hacía un sorteo en el cual sorteaban los números, los 3 últimos números de documento y los asociaban a un número de orden. Y más o menos uno sabía que si estabas arriba del número, entre el número 600 y el 1000, te tocaba hacer la colimba. Se decía que los que estaban por debajo eran número bajo y por eso zafaban. En mi caso particular, a mí me sortearon con mi hermano, porque mi hermano el año anterior lo habían sorteado y no tenía el documento en regla, no lo había renovado, entonces cuando fue a firmarlo, le dijeron que no podían firmarlo y lo sortearon junto conmigo. Y en ese caso particular no pueden haber 2 hermanos bajo bandera. Si a él le tocaba alto y a mí me tocaba número alto, no lo hubiera hecho yo por ser el menor. Y bueno, tenía un 25% de posibilidad de hacerlo y bueno, se me dio. Me saqué el número 687 y con ese número sabía perfectamente que iba a tener que hacerlo. Después me llegó una notificación diciendo que había salido sorteado y que me tenía que presentar el 13 de febrero. Primer día. Bueno, a mí me llega la notificación para que me presente el 13 de febrero a las, 8 de la mañana, una cosa así, en Bullrich y Santa Fe, donde está el regimiento, al lado de donde está el regimiento de patricios. Bueno, me presenté y ahí lo que hicieron fue hacer una revisación médica, medio básica, más clínica, digamos, y después nos separaron de alguna manera, nos hicieron formar y nos llevaron marchando desde ahí hasta el regimiento de Granaderos a Caballo, que está a 1 kilómetro, 1,5 kilómetros de donde está Patricios. Y una vez que llegamos ahí, bueno, nos preguntaron qué educación teníamos. Como yo era técnico electrónico, nos separaron a los que tenían alguna calificación para algo distinto, los separaban. Y ese día nos cortaron el pelo, nos dieron ciertas informaciones que nos tenían que dar para saber cómo iban a seguir haciendo las cosas. Y ese mismo día nos dieron franco, ese fue un día jueves, nos dieron el franco hasta el domingo a la noche nos teníamos que presentar. Y bueno, con un montón de indicaciones. Pero digamos, fue un día que empezó a las 8 de la mañana y habrá terminado a las 6 de la tarde. Bueno, depende de qué momento, pero digamos, lo habitual, una vez que pasó toda la época de instrucción y ya estábamos separados por destino. Yo, al ser técnico electrónico, estaba en el área de comunicaciones y ya estaba en un destino específico. Pero las tareas cotidianas eran desde el armado de la cama, limpieza general, limpieza de los equipos, limpieza del uniforme. Y al yo estar en el área de comunicaciones, estaba atendiendo las radios que comunicaban el regimiento con otras unidades.
y atendía la central de teléfono, que en ese momento, bueno, las centrales de teléfono, el teléfono celular no existía, entonces las líneas entraban todas por esa central y yo tenía que derivarlos a distintos sectores. Y aparte yo era el comisionista que vendría a ser el cadete del escuadrón Chacabuco. El regimiento está separado en varios escuadrones, 2 escuadrones que son de montada, 12 escuadrones que son de a pie y 5 escuadrones que son de montada. Los escuadrones de montada tienen obviamente un caballo a su cargo cada soldado y hacen guardia en casa de gobierno. Y los escuadrones de a pie hacen la guardia en la quinta presidencial. Recordemos que los granaderos a caballos es la guardia presidencial. Y bueno, al ser comisionista del escuadrón, me mandaban, aparte de las tareas que tenía que hacer en el área de comunicaciones, como cadete para un lado y para el otro, para hacer cosas que eran bastante básicas para el principal Morales, que era el jefe de los suboficiales, el encargado del escuadrón. Y las cosas básicas eran ir a comprarle el diario, ir a comprarle facturas, ir a jugarle a la quiniela todos los días. Y bueno, y a veces tenía guardias, digamos, cada 4 días me tocaban guardias que me tenían que quedar toda la noche. El sector de comunicaciones estaba pegado a la guardia de ingreso del regimiento. Sí, en el periodo de instrucción, que fue ni bien llegamos, nos llevaron un mes más o menos a Campo de Mayo, donde estuvimos en carpa. Bueno, ahí sí, el entrenamiento militar ahí fue el más riguroso, y después en los meses siguientes obviamente continuó todo eso, haciendo también algunas actividades que consistían en ir y acampar en invierno, sobre todo un par de semanas a Campo de Mayo para seguir haciendo adiestramiento y tiro, prácticas de tiro en los polígonos. Por otro lado, el regimiento de granaderos, además de ser custodia presidencial, es un regimiento de ceremonial, con lo cual participa en un montón de actos de desfiles y demás. Y hay mucho del entrenamiento, sobre todo en la parte de los escuadrones a caballo, del entrenamiento para los desfiles. Y además que los soldados que son a caballo, muchos o la gran mayoría ni siquiera sabe montar cuando llegan. Entonces, además de aprender a montar, tienen que aprender a desfilar, que no es fácil. Sobre todo es un regimiento de alrededor de 1000 soldados en ese momento. Y depende de cuáles. Nosotros teníamos el contacto el más asiduo con los suboficiales. El trato con los oficiales era mucho más respetuoso. De los oficiales, en realidad era una bajada de línea muy agresiva, muy de faltarnos el respeto, de hacernos sentir bastante miserables. No era buen trato. Después, más adelante, eso en un comienzo más adelante, las cosas se pusieron un poco más tranquilas, pero el principio fue tremendo. Y después, con algunos suboficiales en particular, teníamos muy buen trato, como el sargento Romano, con el cual incluso hemos tenido contacto después, una vez terminado la colimba. Sí, no estábamos encerrados ni en un claustro. Obviamente teníamos contacto con el exterior. De hecho, yo todos los días iba a buscar del diario al principal Morales, y antes de dárselo lo leíamos. Eso por un lado, pero además teníamos Franco. Y en esa época
que yo hice la colimba hubo un par de alzamientos carapintadas y sucedió lo del copamiento de la tablada, donde el RP entró pasando por arriba a los soldados con un camión, copó el regimiento y bueno, no sé, hubo como 11 soldados muertos, algunos suboficiales también y bueno, y los terroristas que entraron también. No sé si, no recuerdo ahora cuántos fallecieron ahí. Sí, a ver, en realidad el verticalismo del ejército en general se basa mucho en la sumisión, ¿no? Y la aceptación de la autoridad. Y muchas veces es, digamos, no hubo violencia física, pero sí violencia psicológica permanentemente. Y llegar al punto de la humillación, ¿no? Cosas que hoy en la sociedad actual comentarlas son bastante impensadas. Pero bueno, era la manera en que tenían en ese momento de enseñar y lograr esa verticalidad que requiere el ejército. Y más allá de ese trato, en general fue una buena camada y quedó una buena relación entre el grupo. De hecho, yo mantengo un grupo de WhatsApp en este momento con ex granaderos y cada tanto nos juntamos y hemos hecho visitas al regimiento en un par de ocasiones y nos encontramos con algunas muy pocos que todavía están. Bueno, obviamente toda esa parte fue bastante complicada, digamos. Hoy yo lo recuerdo como algo divertido, pero en ese momento emocionalmente era bastante complicado. Nosotros recibíamos visitas los domingos y las visitas, viste, eran bastante feas porque en la mañana nos visitaban, nos dejaban algo de comida que teníamos que esconder porque si nos encontraban, me traían alfajores, si me encontraban los alfajores me los sacaban. Me traían cosas que habitualmente no comían. Yo me acuerdo que un día llovía y alrededor de las carpas hacíamos canaletas para que circulara el agua y había una canaleta central más profunda como para que el agua no quedara acumulada abajo de las carpas. Y pasaba lo que se llama el rancho, que es un carro donde se hace la comida de campaña. Iban sirviendo, nosotros poníamos el plato, nos iban tirando con un cucharón y era el color de lo que comíamos, era el mismo color de la zanja, del agua de la zanja. Era una cosa espantosa, pero bueno, nada. La instrucción después tuvo momentos lindos, qué sé yo, la pista de reacción. Eso fue algo que estuvo bastante bien. La pista de reacción se hacía por grupos, como si fueran comandos, que tenían que ir salvando un montón de obstáculos entre los árboles, cuerpo a tierra. Eso era bastante divertido. Pasar por abajo por túneles donde nos tiraban gases, pasar cuerpo a tierra por lugares donde nos disparaban con munición de fogueo, obviamente, pero en el momento escuchar eso asusta igual. Bueno, esas cosas eran bastante más entretenidas y divertidas que el diario. A ver, yo creo que es útil y le puede ser de utilidad a mucha gente hoy en Argentina. Me parece, en mi caso me resultó excesivamente largo. Obviamente creo que hay gente que le va, digamos, que la asimila mejor y otros no. Hay gente que tiene una formación que por ahí puede llegar a ser innecesaria o totalmente inútil. Yo recuerdo que había un médico que había pedido prórroga hasta el momento que tuvo que hacer la colimba, y el médico ya era recibido, ya había hecho la residencia, ya había hecho todo,
y le daba órdenes un cabo. Obviamente lo destinaron al sector de enfermería, ¿no? Le daba órdenes un cabo que era enfermero y que no sabía nada. Entonces ese tipo de cosas son bastante ilógicas y hasta cierto punto humillantes, ¿no? En ese caso yo, digamos, creo que si un chico decide estudiar, decide realizarse profesionalmente, después no tiene sentido que haga la colimba. Distinto a la gente que no tiene ninguna ocupación, no estudia, no trabaja, no hace absolutamente nada. Yo creo que es con ciertos cambios que son necesarios, es algo que les aporta una formación mínima. A ver, por ahí hay cosas que me resultaron de mucha utilidad. En algún aspecto, el tema de aceptar las cosas que suceden en la vida, digamos, que no todas las cosas son justas, que no todas las cosas son como uno pretende, que no todos los tratos que uno recibe son los que uno cree que merece y demás, de alguna manera forjan. Obviamente pensar en una colimba de 1 año y 8 meses, 1 año y 6 meses me parece muchísimo tiempo para un pibe que por ahí está en el medio de su etapa formativa, donde tiene aspiraciones de estudiar y desarrollarse profesionalmente. Podría ser algo mucho más básico, con una instrucción militar bien hecha, con otros tipos de tratos, y nada, digamos, no creo que mucho más que eso. Hoy por hoy es optativo y no pasa nada, digamos, no es que no tenemos ejército, es optativo y remunerado además, ¿no? Me parece que ese es el mejor sendero. Después, pensar que sea obligatorio me parece mucho. Y si yo lo tendría que volver a hacer, no sé, por ahí lo haría muy conciso con la formación militar básica. Bueno, colimba es una abreviación de corre, limpia y baila, que es lo que suelen hacer los soldados